Buenas chicos, pues hoy vamos a ver un poco de sintaxis, aunque ya lo hemos visto en clase, vamos a darle un repasito y así, además del PowerPoint que ya tenemos subido al blog sobre el análisis sintáctico, pues vamos a darle un repasito, ya que en el punto de este tema viene el sujeto, pero ya lo hemos visto, así que así aprovechamos y repasamos un poco. En primer lugar, vamos a ver em, esta oración, que va a ser: mi perrita Lulú tiene muchas pulgas. Vamos a hacer el análisis sintáctico. De momento, hasta el día de hoy, solamente tenemos que reconocer el sintagma nominal sujeto, el sintagma verbal predicado y sus respectivos núcleos. Ya luego más adelante veremos los diferentes complementos que podemos encontrar. Vale, el primer punto, el primer paso que tenemos que hacer para poder analizar esta oración es localizar el verbo. ¿Vale? Entonces tenemos que ver cuáles de estas palabras son las que indican una acción o un estado. En este caso podemos ver que es tiene. Como tiene es el verbo, lo que tengo que pensar ahora es qué poner debajo, si núcleo verbal o cópula. Siempre vamos a tener esas dos opciones. Ya os recuerdo que poníamos cópula cuando los verbos son ser, estar o parecer. Si no es ni ser, ni estar, ni parecer, se pondría núcleo verbal. En este caso, como es tener, pues pondríamos núcleo verbal. Una vez que tengo localizado el verbo, es importante tener claros estos dos trucos. Podemos hacerlo de dos formas. Ya os he dicho siempre que hay una, que es la fácil, que es la que siempre se enseña, que es preguntarle al verbo qué o quién al verbo. Pero a veces eso os va a fallar, aunque de momento ese truco os puede servir. Entonces yo aquí podría hacer una pregunta y decir: ¿qué tiene o quién tiene muchas pulgas? La respuesta es mi perrita Lulú. Entonces ya tengo ahí el sintagma nominal sujeto. La otra opción sería poner el verbo en cambiarle el número, es decir, si está en singular lo ponemos en plural y si está en plural lo ponemos en singular. Y todo lo que cambia al cambiar el verbo es el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto y el verbo siempre tienen que concordar. Entonces, en este caso, tiene es tercera persona del singular, ¿no? Pues vamos a pasarlo a tercera persona del plural. En vez de tiene, lo pasamos a tienen. Si yo leo la oración ahora, mi perrita Lulú tienen muchas pulgas. ¿Tiene sentido la oración? No. ¿Qué tengo que cambiar para que tenga sentido la oración? Pues tendría que decir: mis perritas Lulú y Perica tienen muchas pulgas. He tenido que cambiar mi perrita Lulú para que la oración tenga sentido. Por lo tanto, ahí verificamos y nos cercioramos de que el sujeto, el sintagma nominal sujeto es mi perrita Lulú. Una vez que tengo localizado el sujeto, tengo que localizar el núcleo del sujeto. Y siempre os he dicho que el núcleo siempre va a ser un pronombre personal o un sustantivo, o un nombre común o propio. En este caso tenemos dos posibles, ¿no? Tenemos perrita y tenemos Lulú. Claro, cuando llegamos a este tipo de situaciones tenemos que pensar cuál de los dos es más importante, porque solamente puede haber un núcleo, no puede haber más de uno dentro de un sintagma. En este caso, si yo digo mi perrita tiene muchas pulgas, tiene sentido. Pero si digo mi Lulú tiene muchas pulgas, aunque la gente tire mucho por decir mi no sé qué, realmente no está bien. O sea, la palabra más importante aquí es perrita. Es la que necesitamos para que la oración tenga sentido. De ahí que sea el núcleo. Acordaos que el núcleo siempre es la palabra más importante dentro de un sintagma. Entonces, en este caso, el núcleo sería perrita. Una vez que ya tengo localizado el sintagma nominal sujeto y su núcleo, solamente nos faltaría el sintagma verbal predicado. Os recuerdo que siempre había dos tipos de predicado. Predicado verbal, cuando tengo un núcleo verbal, y predicado nominal, cuando tengo un verbo copulativo, o sea, cuando tengo una cópula. Cuando tengo ser, estar o parecer. En este caso, como tengo un núcleo verbal, pues por lo tanto va a ser un sintagma verbal predicado verbal, porque en este caso es un verbo que no es copulativo. Y con esto ya tendríamos el análisis hasta día de hoy de las oraciones de sintaxis, ¿vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea, no dudéis en preguntármela. Un saludo, chicos.